La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mis amados hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes en este tiempo maravilloso en que Dios nos concede estar con ustedes. Ciertamente estamos comenzando prácticamente un año nuevo y esperamos que usted ya lo esté disfrutando de manera tan especial en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para todos ustedes va un cordial saludo con todo nuestro corazón. Yo espero que usted esté gozoso en estos instantes y si no es así, permita que la palabra de Dios hable a su corazón para que su vida tenga un cambio tan importante para el bien de su alma. En los programas anteriores he estado hablando acerca del orgullo, del yo, de la otra personalidad que está en el hombre. Esa personalidad doble se llama yo. Y el yo no deja prosperar al individuo. El orgullo, la vanidad, la altivez, no lo deja prosperar. Trataremos acerca del orgullo y trataremos también cómo humillarnos delante de Dios. Y cuando el hombre no acepta la humillación, es decir, humillarse a sí mismo significa someternos al Todopoderoso después de haber confesado nuestros pecados a Él, para que Él nos perdone, nos limpie y nos transforme y haga de nosotros nuevas criaturas que exaltaremos su nombre por siempre, juntos con todos los que hemos sido transformados. En la carta primera del apóstol Pedro, se nos habla acerca del consejo a los jóvenes, el consejo también a los ancianos, el consejo para todas las edades. Especialmente en este caso, el apóstol se dirige de una forma tan clara y precisa. Igualmente, jóvenes, le dice en el capítulo 5, verso 5 de esa primera carta. Recuerde, primero de Pedro, capítulo 5, verso 5, donde el apóstol Pablo ciertamente nos ha hablado en las cartas anteriores sobre el orgullo, pero el apóstol Pedro también nos habla respecto al problema del orgullo. Y les dice a los jóvenes, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Igualmente jóvenes, ¿qué quiere decir? De la manera que los demás se someten el uno para con el otro, ustedes también deben de hacerlo. Está sujeto a los ancianos, es decir, a vuestros padres. Está sujetos a vuestros ancianos. Al abuelo, a la bisabuela debes estar sujeto. Debes estar sujeto también a tus profesores ahí en la escuela. No debes de ser soberbio, sino una persona atenta, sumisa a todo el bien que estás recibiendo. Cuando debes ser rebelde es cuando realmente te están instruyendo en una carrera que es destino a la perdición. En ese caso debes de ser rebelde. Pero todo aquello que lleva ciertamente una dirección hacia tu victoria, debes escuchar a los ancianos. Debes de someterte al consejo de ellos. Debemos de estar sumisos unos a otros. Ese es el propósito del estudio de hoy. Sumisos unos a otros.
tenemos que revestirnos de humildad por dentro y por fuera. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El soberbio pierde toda bendición de parte de Dios, pero aquel que se humilla alcanza todos los éxitos habidos y por haber, porque Dios está con él, lo ayuda a levantarse y a proseguir hacia la meta del triunfo constantemente, mientras que el soberbio cada día va de mal a peor, es encarcelado muchas veces con grandes multas, otras veces es golpeado en la calle. Algunos son heridos con armas cortantes, otros con balas, y de manera así son sacudidos los impíos. Ese es el soberbio, mientras que el que se humilla es exaltado por Dios, es bendecido por Dios. Por lo tanto, es necesario humillarnos, especialmente delante del Todopoderoso. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que cuando la persona se humilla delante de Dios, las cosas cambian. Cuando la persona se humilla bajo la poderosa mano de Dios, esta persona completamente es exaltada cuando es el tiempo de Dios poderlo poner en alto, porque Dios tiene su tiempo. Permite que el hombre pase por diferentes situaciones, pero una vez que el hombre se somete a Dios y le da toda la gloria a Dios, entonces esa persona llega a ser exaltada, puesta totalmente en alto. ¿Qué se debe de hacer entonces cuando estamos abatidos, desesperados por causa de nuestra soberbia? Es humillarnos. El humillarnos, Dios aparta su ira contra de nosotros y establece su misericordia, su compasión, su ternura en el favor nuestro. Cuando nos hallamos angustiados, desesperados, afligidos, entonces, si ya nos hemos humillado, tenemos que hacer lo siguiente: echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos dice en 1 de Pedro 5:7, cuando echamos todas nuestras ansiedades, nuestras tristezas, dolores, fatiga, desespero y toda clase de angustias sobre nuestro Señor, Él tendrá cuidado entonces de remover todo lo que no es correcto, es decir, todo aquello que nos estorba, ya sea enfermedad, problemas financieros, problemas en los negocios, problemas con la familia. Dios removerá todo obstáculo de donde estamos siendo saeteados. Por lo tanto, es necesario mantenerse humilde para que Dios pueda exaltarnos. Y cuando realmente usamos de estar revestidos de esa humildad que Dios habla a través de esta carta preciosa del apóstol Pedro, en esta carta aprendemos a humillarnos, que el que se humilla es levantado, el orgulloso va para abajo. El orgulloso se cree dueño de todas las cosas, se cree el matón de la ciudad, del pueblo, del cantón, pero esa persona, si no se arrepiente, pronto quedará en cualquier lado sin vida y sin esperanza. Mas le digo con toda certeza, debe humillarse para que no perezca, sino que usted tenga también una vida exitosa, pero correctamente bien. ¿De qué sirve ser exitoso en cuanto al mal? Cuando la persona realmente es una persona que se esfuerza y lucha, persevera, pero en el éxito del pecado, ese éxito lo lleva a la muerte, lo lleva a la destrucción, no a la vida. Lo lleva completamente a toda clase de desesperanza. Esa desesperanza no le dará paz, tampoco felicidad. No tendrá de ningún modo victoria, sino que usted será derrotado y más derrotado. Pero todo aquel que sirve a Dios con integridad de corazón y que honra a Dios sobre todas las cosas,
usted será una persona totalmente bendecida por parte de Dios. Entonces, no olvide, cuando usted se encuentra abatido porque usted falló a Dios o por X motivo, debe entonces humillarse bajo la mano poderosa de nuestro Dios para que Él le exalte cuando fuere tiempo. Y debe de estar echando sus ansiedades, su tristeza, su dolor, porque algunas veces nos sentimos afligidos, angustiados. Y a veces decimos, pero ¿qué he hecho yo para sentirme así como me siento? Todos pasamos por momentos de crisis, pero la pasa peor el hombre que es orgullosamente, que es altivo, que no se doblega ni ante Dios ni ante los hombres, no respeta a Dios tampoco a los hombres. Esas personas van totalmente cada día en desgracias, más desgracia y más desgracia y más desgracia, hasta que caen en el mismo infierno, donde sus almas no tendrán paz ni tampoco su conciencia. Es necesario entonces que el hombre se humille para que no vaya a perecer. El que se humilla, como hemos dicho ya, será exaltado. Vuelvo a repetir que cuando usted se encuentra abatido, desesperado, angustiado por cualquier razón, eche toda su ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tendrá cuidado de usted, de todos nosotros. Él tiene cuidado. ¿Qué más hay que hacer? Según 1 de Pedro 5:8, nos manda a ser sobrios y nos manda el 100% a mantenernos vigilantes. Sobrios, es decir, sin movernos del lugar adecuado, de las promesas que Dios nos ha dado, sus mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas, y mantener una vida constante en esa relación con el Todopoderoso, es decir, tener compañerismo con Dios a través de la oración, a través de la meditación, a través del estudio de la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo se fue ciertamente de nuestra vida, se fue, gracias a Dios, pero anda al contorno tratando de ver en qué puerta le abrimos para él meterse, porque él no pide permiso para nada, es un abusivo. Se entra y trata todo lo posible como meterse y hacer la vida de cuadrito a esa persona. Pero cuando el hombre se mantiene vigilante, sobrio, entonces el diablo, aunque ande rugiendo y tirando toda clase de saetas, no nos alcanzará, sino que será confundido el mismo diablo, por la razón que estamos con el Todopoderoso, y estando con Dios somos más que vencedores. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 9, se nos dice que debemos resistir con firmezas en la fe. ¿A quién? Todo problema hay que resistirlo por la fe, porque nuestra lucha y sangre no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de afuera, es decir, con personajes que son totalmente reales, pero que no podemos verlos porque son personajes que no tienen carne ni hueso, son espíritus. Esos son personas reales, pero terribles para atormentar. Pero cuando usted y yo le resistimos por la fe, entonces vamos a ser vencedores, porque Dios nos ha dado la capacidad para vencer. En el libro de Lucas, capítulo 19, es decir, capítulo 10, verso 19, Lucas capítulo 10, verso 19, nos dice en ese pasaje el Señor Jesucristo: he aquí os doy potestad de hollar toda serpiente, todo escorpión, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada. Es decir, eso significa que hemos estado bajo la autoridad de Dios, y bajo de esa autoridad es porque estamos en sumisión, en humildad, estamos sumisos a Dios.
Y eso nos da la capacidad de poder resistir al diablo firmemente en la fe en Jesucristo, sabiendo entonces que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos, aquellos ya sufrieron, muchas veces nos toca a nosotros sufrir. Mientras aquellos pasaron ya la prueba, algunos ya estamos en la prueba, algunos ya pasamos por las pruebas. Pero las luchas y pruebas vienen constantemente y van. Pero cuando resistimos con firmeza, no somos derrotados, somos prosperados por Dios. Grábese lo que dice primero de Pedro capítulo 5, verso 9. Al cual resistir firmes en la fe. ¿A quién? Al diablo vamos a resistir. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el primero, ni yo tampoco, en que estamos pasando luchas y pruebas. Ya multitud de cristianos la han pasado. Quiero decirle que los mismos problemas que pasa el impío, lo pasamos los cristianos, los mismos problemas. Tal vez usted diría, no, pastor, eso no es así. Quiero que usted vaya a Mateo capítulo 7, verso 24 al verso 27. Y se dará cuenta que lo mismo que le vino al que está en la roca parado, que estableció su vida en la roca que es Cristo, lo mismo le viene al que establece su vida en la arena. Los mismos problemas, no hay más ni menos. Lo único de gran diferencia es que los que estamos en la roca somos inconmovibles y somos indestructibles. Mientras que los que fundan su vida sobre la arena, ellos caen y es grande su ruina. Es terrible su caída y es espantosa, horripilante, porque no están en terreno firme, sino en arena movediza. Cualquier situación los hará tumbar y será grande su terrible tragedia. Ahora bien, según la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Dios se propone el 100% a perfeccionarnos, el 100% a afirmar nuestra vida, el 100% a fortalecerla y a establecerla. Y por lo tanto, termina el apóstol este capítulo 5 diciendo, a él sea la gloria, es decir, al Dios Todopoderoso, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así Dios nos hace más que vencedores. Somos triunfantes. Nadie es victorioso viviendo orgullosamente. Es victorioso todo aquel que permanece en humildad delante de Dios. Los humildes los acaricia. Los humildes reciben un trato tan específico y glorioso de parte de Dios. Pero los soberbios los ve de lejos y su ira se enciende contra de ellos y los aplasta cuando no quieren arrepentirse. Qué triste ser orgulloso y vanidoso. Ahora bien, para recordarle de su identidad en Cristo y referirle de nuevo, es necesario de que usted sepa que usted fue creado por Dios para ser la imagen de Dios y la semejanza de Dios, para ser sal sobre la faz de la tierra, para ser la luz del mundo, para ser el 100% esa persona que Dios dice que usted es, el tesoro escondido de gran precio, la perla hermosísima de gran precio, la piedra viva. Dios dice también de que usted y yo somos de la realeza, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
con el propósito de que anunciemos su poder, sus virtudes a los demás que no son salvos. Pero el hombre, a pesar de lo que Dios dice que es el hombre no le cree a Dios y se corrompe a sí mismo. Se corrompe de tal manera que arruina su propia vida y yendo tras toda clase de pecado. Y todo esto porque su corazón ciertamente lo ha engañado. Satanás lo ha cegado y lo ha engañado. Qué triste y qué lamentable. Mis amados amigos, les quiero decir con toda certeza que desde los tiempos de Adán y lleva hasta el día de hoy, ciertamente la humanidad pecaminosamente exaltado al yo. Morir al yo solamente puede ocurrir a través de Jesucristo. Nadie puede morir al yo, es decir, a su orgullo, a su altivez, hasta no entregar su vida a Jesucristo. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Esa es la situación del hombre derrotado, del hombre caído. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue así, es decir, el regalo de Dios no fue así como la transgresión. ¿Qué significa don o regalo? Don significa regalo. ¿Y qué significa ese regalo? Porque Pablo dice en Romanos 5, verso 15, pero el don no fue como la transgresión. Dice en Juan 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran regalo de parte de Dios para la humanidad. Todo aquel que venga a Jesucristo confiando va a tener vida eterna por la fe que es en el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, pero el don no fue como la transgresión, sino por la transgresión de aquel. Porque si por la transgresión de aquel que uno murió, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Recalco lo que dice el apóstol Pablo. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Qué interesante. El gran regalo de Dios trae completamente grandes, abundantes bendiciones, grandes cambios operados por el poder de Jesucristo. Todo se alcanza por la fe en esta gran persona gloriosa. Y podemos decir con toda certeza, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado bastó para condenar toda la raza humana. Pero con el regalo del Dios vivo y verdadero vino ciertamente a causa de muchas transgresiones para la justificación. Es decir, el Dios Todopoderoso nos dio el regalo más glorioso de todos los cielos, de todo lo que existe en los cielos, lo máximo, su Hijo unigénito. Lo entregó en el tiempo de muchas transgresiones para que
la gente fuese justificada por la fe en la persona de Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente confesando sus pecados a Jesucristo, Él es fiel y justo y perdona los pecados y declara a ese individuo que se ha arrepentido, lo declara justo, como que si nunca pecó, como que si nunca falló. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se extendió de una forma de alta misericordia para ese pecador que se humilló delante de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, la muerte de Jesucristo y su resurrección llega a ser la garantía a todos los hombres, la justificación de vida. Pero eso se alcanza y se obtiene a través de la fe en Jesucristo. No se puede lograr de otra manera, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es pensar en la grandeza de ese poder. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia está más arriba del pecado y es más poderosa que el pecado. Si el hombre se condena, va para el infierno si llega a morir sin Cristo. No es la culpa de Dios, es la culpa del mismo hombre por no recibir la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según Romanos 5:21, nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo eso está disponible. Ahora, el hombre debe de humillarse ante Dios, debe de buscarlo, debe anhelarlo con toda sinceridad. Quiero terminar diciéndote, si te humillas delante de Dios, serás exaltado. Si rechazas humillarte y sigues de soberbio, no te irá bien. Tal vez tú digas, pero ¿por qué me deseas mal? No, al contrario, te estoy advirtiendo de parte de Dios que si sigues de soberbio, no te irá bien. Porque eso es así de natural. Es como que alguien me diga, ese cable es totalmente de alto voltaje. Frente al cable hay una calavera que significa muerte. Pero yo de necio, en ese caso digo, ¿qué me importa? Voy y toco el cable, me da un solo golpe y ya no vuelvo a comer tortilla. ¿Quién tiene la culpa? ¿El rótulo que me advirtió del peligro? No. La culpa la tengo por no obedecer. Es lo mismo en términos espirituales. Es lo mismo. La palabra de Dios te advierte del peligro del orgullo. Pero si tú no aceptas abandonar ese yo, ese otro hombre viejo, entonces te llevará a la desgracia. Pero si confiesas tu pecado y te apartas, significa que has reconocido que tu soberbia no es buena, pero que la humildad, el humillarte delante de Dios es lo correcto. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org.
Dios te bendiga.